Hola familia y amigos de RIS Online, bienvenidos a un sábado más de su casa virtual, la casa de reyes y sacerdotes. Es un gusto que estén aquí conectados con cada uno de nosotros. Hoy estamos finalizando esta serie de marzo, así que estamos muy contentos. Antes de continuar, te doy esta bienvenida y queremos saber desde dónde te conectas, con cuántas personas estás ahí conectados. Hay un anfitrión que quiere darte la bienvenida, queremos saber más de ti. Si tienes alguna petición de oración, puedes cliquear acá abajo donde dice solicitar oración y de ahí vas a comunicarte con nuestros anfitriones. Estamos para servirte y muy felices de que estés con nosotros en este día. Bienvenidos, esto es RIS Online. Estamos en la serie ¿Cómo agradar a Dios? Una pregunta muy profunda y tal vez una respuesta bastante complicada de responder. Pero algo claro es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esta podría ser una respuesta rápida a esta pregunta que nos estamos haciendo en este mes. ¿Cómo agradar a Dios? Pues la Biblia dice que sin fe es imposible agradarlo. O sea que la respuesta rápida sería pues teniendo fe. Y puede ser que sí, pero muchos decimos tener fe, pero no todos una fe consecuente. La Biblia también dice que es imposible servir a dos señores. Vas a amar uno y aborrecer a otro, pero no vas a poder amar a ambos o aborrecer a ambos. ¿Sí? Es imposible servir a dos señores. Y la verdad es que la humanidad ha pasado toda su historia enfrentándose a cómo agradar a Dios o cómo pretender agradarse a sí mismos, cómo agradar al mundo, y algunos tratando de hacer lo imposible, tratando de querer agradar a Dios, pero al mismo tiempo agradar al mundo. Y esto, como ya lo dijimos y la misma Biblia lo dice, es imposible de hacer. Y hoy, para terminar esta serie de cómo agradar a Dios, hablaremos de un enemigo más al que enfrentamos, que siempre va a querer desviar nuestro enfoque de agradar a Dios. Tú has nacido con un propósito y el propósito es adorar a Dios. Y siempre se van a levantar este enemigo para impedir que tú cumplas con ese propósito. Un enemigo que muchos han subestimado, que creemos que se trata de un cuento de hadas, de historietas, que creemos que es alguna fábula, algún mito que hemos usado muchas veces para, no sé, asustar. Vamos a hablar hoy, o no más que hablar, voy a presentarte este enemigo, pero al mismo tiempo vamos a saber hoy cómo agradar a Dios, cómo batallar contra este enemigo. Y el enemigo del que vamos a hablar es Satanás. En la Edad Media, la iglesia creía en el verdadero Satanás. Escucha esto, en la Edad Media, la iglesia sabía que Satanás venía para, como dice la Biblia, matar, robar y destruir. Que su misión era desviar a la humanidad del propósito divino. Así que en esa preocupación por resistirlo y batallarlo, llegaron a definir algo y dijeron, bueno, ¿cómo luchamos contra Satanás? Así que dijeron, ok, si por orgullo Satanás cayó del cielo, fue expulsado por Dios, bueno, la mejor manera de resistirlo a Satanás va a ser burlarse de él. Vamos a burlarnos de él, vamos a atacarlo por su orgullo, humillarlo, y esto entonces va a alejarlo, porque él no puede soportar ser humillado. Así que lo que la iglesia haría entonces sería inventar caricaturas, dibujos groseros de Satanás, dibujos burlándose de Satanás, haciéndolo parecer un bufón, haciéndolo parecer una caricatura. Entonces lo dibujaron con cuernos, con pezuñas, con traje rojo, con apariencias un poco grotescas y burlonas.
porque decían de esta manera la gente va a burlarse de él, y hacían obras de teatro y hacían dibujos de una forma de que la gente se burlara de él por su apariencia. Pero esto fue contraproducente porque las próximas generaciones les pareció ridículo creer en un personaje disfrazado que era burlado. Las próximas generaciones empezaron a no tomar en serio aquel personaje que parecía salido de una caricatura, que parecía salido de un cuento. Entonces esto empezó a confundir y a que el ser humano ignorara el real objetivo que Satanás tenía sobre la humanidad. Incluso, no sé si tú que estás ahí conectado y eres un poco de mi edad, cuando yo era niño recuerdo una caja de fósforos que se llamaba El Diablo, y detrás de la caja de fósforos había una imagen del diablo, una imagen de Satanás. Y con esta imagen a muchos nos asustaban, y miren, es que este es el diablo, y el diablo se le va a aparecer, y el coco te va a jalar las patas. Y entonces en esa edad pues tú te asustas, pero cuando creces, cuando maduras, sabes que eso era un chiste, que era una broma, que no era para tomar en serio. Y entonces empezamos a levantarnos en un entorno donde no tomamos en serio a Satanás, o más que tomarlo en serio a él, es que no tomamos en serio el propósito que tiene Satanás. Hoy esta prédica no se trata de hablar de él, ni yo mientras escribía, soy fan de las películas de Harry Potter, así que decía, ¿qué tal si le llamamos el que no puede ser nombrado? Y no porque no pueda ser nombrado, pero hoy no es que vamos a hablar y él va a ser el protagonista de este tema, de esta reflexión, sino que lo que yo quiero hoy, así como he titulado esta reflexión, no es como lo pintan, que entendamos que por siglos Satanás ha sabido camuflarse entre mitos y leyendas para que no lo tomemos en serio. Hoy muchos de nosotros, hoy muchas de las nuevas generaciones ignoran la forma en que trabaja. Creemos que Satanás solo hace parte de esos grupos satánicos, y entonces no, es que los satánicos, e inclusive hablando de que Satanás ha sabido cómo camuflarse, muchas veces hemos creído que los satánicos o los que pertenecen a una secta satánica, pues entonces andan de negro, con pelo largo, se pintan las uñas de negro y escuchan música metal o rock muy pesado, y no es así. Los verdaderos satanistas o las verdaderas personas que rinden culto a Satanás, hasta muchos visten de saco y corbata, porque él es muy astuto. Lo primero que quiero que sepas es que la Biblia no lo describe como lo vemos en imágenes o caricaturas. La Biblia no lo describe de esa manera. La primera referencia que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento de Satanás, es que se presenta hablarle a Eva a través de la serpiente de una forma muy astuta, muy sutil. Satanás se sabe mover de una manera muy sutil, muy audaz. Y en el Nuevo Testamento aparece como un ángel de luz. Así que lo primero que tenemos que saber es que Satanás no es ese de cachos y cola y con un tridente en la mano que usaron para asustarnos o que usan las imágenes para señalarnos el mal. No es ese, eso es una figura que inventó el ser humano. Satanás, no te voy a decir cuál es su apariencia, pero sí tengo claro cuál es su forma de moverse y cómo quiere moverse en medio de nosotros. Y vamos a ser bien sinceros, él muchas veces ha influenciado en nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta. Y si se presenta con cachos y cola a influenciarnos, pues seguramente saldríamos corriendo buscando ayuda a Dios con miedo. Seguramente si él se presenta como en la caja de fósforos, pues vamos a tener miedo y vamos a salir huyendo. Pero él no se presenta de esa forma a influenciar sobre nuestras vidas. Tengamos algo claro, el propósito específico de él es destruir nuestras vidas. Su propósito específico es desviarnos de nuestro propósito, de lo que Dios planeó para nosotros.
Él quiere robar tu atención, Él quiere tentarte, promover el pecado en nuestras vidas para que le desagrademos a Dios, para que nos alejemos del Padre y entonces nuestra vida se pierda eternamente. Ese es su propósito. Y tal vez cuando yo te describo todas estas cosas que Satanás quiere hacer hacia nuestra vida, entonces tú empiezas a decir, ok, ahora entiendo. Estas situaciones que me han pasado, Él ha estado detrás de esto. Dios no trae tentación sobre tu vida. Nuestra oración es: Dios, líbranos de la tentación, pero es Satanás quien envía la tentación, quien quiere poner esa piedra para hacernos tropezar, quien quiere desviar nuestra atención, nuestra prioridad. Y vuelvo y te repito, no se va a aparecer de cachos y cola, porque entonces nos asustaríamos. Al contrario, va a aparecer de una forma atractiva, pero que en el fondo, si nosotros abrimos nuestros ojos espirituales, sabemos que es Él el que se está moviendo detrás y que nos está desviando del propósito divino. Pero bueno, ya hablamos de este personaje, ya te dije quién realmente es y qué no es. Ahora la pregunta es: ¿cómo lucho contra Él? ¿Cómo gano esa batalla? ¿Cómo evito que Él robe mi vida y me desvíe de mi propósito? Hoy seguramente nos preguntamos: bueno, Felipe, ok, ahora entiendo. Yo había ignorado que Él se movía de esa manera. Ahora entiendo que Él es un enemigo que va a estar al acecho siempre con mi vida, que va a querer desviarme de mi propósito. Pero ¿cómo gano? ¿Cómo le gano una batalla a Él? A ese ser que parece que tuviera mucho poder, ¿no? Parece que tuviera mucha influencia y tal vez nos hace sentir temor, miedo, nos aterroriza. ¿Cómo hago entonces? ¿Cómo gano esa batalla? Para esto quiero que vayamos a la Biblia, que entremos a una historia hermosa en Lucas capítulo 22. Vamos a leer Lucas capítulo 22 del versículo 31 al 34. Me encanta lo que vamos a leer aquí. Dice así el versículo 31. Está hablando Jesús. Jesús dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás que me conocen. Escucha, Jesús, estos son, digámoslo así, sus últimos momentos con sus discípulos. Estaba muy cerca de ser entregado, de ser crucificado. Así que le dice: Simón, mira que Satanás ha pedido, recuerda esto, ha pedido zarandearlos a ustedes. Le habla a Simón y a los discípulos, como si fueran trigo. Y es fascinante lo que sucede aquí. Escuchen, Jesús está ahí, es muy claro, Jesús tenía muy claro que se estaba presentando una guerra espiritual, que era un momento muy, muy importante en lo espiritual, que se estaba librando una guerra muy importante a nivel espiritual. Así que le dice, lo primero que le dice a Pedro es: mira, Satanás ha pedido zarandearlos. Y lo primero que quiero que sepas con respecto a Satanás es que él no tiene autoridad sobre tu vida. Vamos, escribe ahí en los comentarios: no tiene autoridad. Dilo ahí: no tiene autoridad. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Vemos que Satanás tiene que pedir autorización a Dios si quiere tocarte. Lo hemos visto en la vida de Job, porque Dios le permitió a Job que tocara la vida de Job, que tocara su salud. Y en esta ocasión Jesús dice: Satanás ha pedido. Y esto me da una clara referencia de que Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Y es lo primero que quiero que sepas y que entendamos en este día. Porque a veces estamos tan vulnerables con nuestras luchas diarias, con nuestras luchas emocionales, espirituales, y creemos
que Satanás tiene el control de nuestras vidas. A veces tú te sientes tan abajo, tan hundido, tan mal, que tú crees que Dios ha perdido y entonces que Satanás tomó el control de tu vida. Pero lo primero que quiero que sepas es que Él no tiene autoridad, que Él tiene que pedirle permiso a Dios si quiere tocar tu vida. Pero entonces Jesús le dice a Pedro, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Escúchame esto, lo segundo que quiero que sepas es que tenemos un intercesor, que hay un Jesús que ora por nosotros, que nos defiende, que es un mediador ante el Padre para que nuestras vidas sean guardadas. Y que si Dios permite que Satanás nos toque, pues tenemos un mediador para fortalecer nuestras vidas. Es muy hermoso porque Jesús le dice, ¿sabes, Pedro? Satanás está pidiendo tocarte, pero yo he orado para que tu fe se fortalezca. Yo he orado para que tú estés fuerte, yo he orado para que Él no te destruya. Y aunque Satanás seguramente quería destruir a Pedro porque sabía quién iba a ser Pedro más adelante, no lo aplastó por completo. Pero no tuvo que ver con Pedro, no porque Pedro fuera fuerte, porque, ¿te acuerdas? Pedro negó a Jesús. Pedro terminó, digámoslo así, faltándole a su fe, faltándole fuerzas, faltándole determinación. Y el mismo Jesús le dijo, sí, Pedro, yo he orado por ti todo, pero sé que vas a tropezar, pero no vas a caer porque yo he orado por ti. Y Pedro, si vemos un poco a Judas, que fue quien entregó a Jesús, digámoslo que no fue lo mismo que negarlo, pero yo creo que al final es lo mismo. Si yo entrego a Jesús, lo estoy negando quién era Él, estoy negando quién fue Él, estoy negando lo que Él hizo. Y Pedro, al negarlo, también lo estaba entregando. Pero Judas fue y se suicidó, porque sí tomó control Satanás sobre su vida y lo llevó a ese punto. Y Pedro, aunque después de haberse dado cuenta que negó a Jesús, lloró, se arrepintió y se dio cuenta porque su fe estaba fortalecida, porque Jesús había intercedido por él. No porque Pedro fuera fuerte, sino porque Jesús intercedió por él. Y esto me lleva a responder la pregunta que antes nos hacíamos: ¿cómo lucho contra Satanás? ¿Cómo gano la batalla? Pues la respuesta es que no es mi lucha. La respuesta que hoy quiero darte es que no te preocupes, no es tu lucha. Es Cristo quien pelea, quien lucha por mí, quien intercede por mí, y lo mejor de todo, que es una lucha que ya fue ganada. Mi vida no le pertenece a Satanás porque mi vida fue comprada con precio de sangre. Porque mi vida le pertenece a Cristo porque Él pagó por mí, pagó por mis pecados. ¿Sabe? Cuando nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es dándole autoridad al enemigo, a Satanás, para que Él tome control por nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, somos perdonados porque Cristo pagó por ese perdón. Y entonces nuestra vida no le pertenece a Él. Y eso es importante que hoy lo sepas y lo entiendas, porque no sé cuál es la situación que estás viviendo y tal vez estás con una lucha de querer agradar a Dios, pero hay un pecado, hay algún problema en tu vida emocional, espiritual, que tú dices: es que no puedo, es que recaigo y recaigo y recaigo, y tú dices que Satanás tiene poder sobre mi vida. No. Hoy tienes que entender que Él no tiene autoridad sobre tu vida porque Jesús pagó el precio por tu vida. Tu vida le pertenece al Señor porque Él pagó por cada uno de nosotros. Este enemigo que se ha querido levantar para dañarnos, para destruirnos, para robarnos, no tiene autoridad sobre nosotros. Pero ¿cuál es mi papel en ¿qué tengo que hacer yo entonces si la lucha ya fue ganada, si Cristo pelea por mí, si Él es el dueño de mi vida? ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer es, como te dije al principio, ¿recuerdas? Te dije que sin fe es imposible agradar a Dios.
entonces debes creer, debes estar convencido de que Jesús peleó por ti, de que Él ganó, que nos dio la victoria y vivir de forma consecuente a ese acontecimiento. Lo que nos pasa a muchos de nosotros es que creemos en Dios, pero cuando el diablo nos ataca, cuando Satanás quiere robar nuestras vidas, entonces como no tenemos nuestra fe fuerte, no estamos convencidos de lo que Cristo hizo por nosotros, entonces fácilmente perdemos esa batalla. Porque no estamos confiando, no estamos creyendo en lo que Cristo hizo por mí. Tu mejor arma contra el pecado, contra Satanás, contra lo que quiera robar tu vida del propósito de Dios, es creer en lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. De eso se trata. No se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros hacemos. Se trata de lo que Cristo hizo por mí. Y ese es tu papel, creer. ¿Y en qué creo? Creer en que Jesús murió por nuestros pecados, en que Jesús nos trajo salvación, en que Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Ahí lo venció. En eso debemos creer, estar convencidos y vivir consecuentes a ese acontecimiento. ¿Qué quiero que aprendas entonces? Lo que quiero que aprendas es lo siguiente. No temas. Sin importar lo que se levante contra tu vida, Jesús peleó y ganó por ti en la cruz. Créelo y agradarás a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? Es la gran pregunta de esta serie. Creyendo en lo que Él ha hecho por nuestras vidas. No tengas miedo, no tengas temor. Si hoy estás pasando un momento difícil, si hoy sientes que Satanás te está atacando, no te preocupes, no vas a perder. Confía. No importa lo que se levante contra tu vida. Ten claro que Jesús peleó por ti y ganó. Recuérdale a ese problema, a esa enfermedad, a ese vicio, a ese pecado. Recuérdale quién es Jesús y qué hizo por tu vida. No se trata de nosotros, se trata de lo que Jesús hizo. Satanás querrá levantarse contra tu vida, pedirá permiso para tocarte. Y tal vez Dios permita que te toque, o si este momento tú sientes que Él está tocando tu vida, que Él está queriendo hacer daño en tu vida, si Dios lo ha permitido es porque Dios sabe que tú vas a ser capaz de resistir, de soportar. Y resistir es mantenernos firmes en lo que hemos creído. Resistir es mantenernos firmes, confiados, a pesar de los golpes, a pesar de los problemas, a pesar de lo difícil que sea mantenernos ahí en pie. Resistir es confiar en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Así como Pedro, después de haber negado a Jesús, volvió más fuerte, con su fe más fortalecida, dispuesto a dar su vida por la obra de Jesús. ¿Recuerdan lo que leímos? El mismo Jesús le dijo: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, Jesús sabía lo que iba a pasar. Como ya Satanás había pedido permiso y el Padre le había dado permiso de tocar a Pedro en ese momento, Jesús sabía lo que iba a suceder, pero sabía también que iba a volver. Y Jesús le dice: pero cuando tú vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. Fortalece a tus hermanos, a tu entorno, porque esa fe viene fortalecida, porque ya supiste lo que era pararte firme. El mismo Pedro, en una de sus cartas, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, dice algo así como: estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. El mismo Pedro escribió esto mucho después
de este suceso que leímos de cuando negó a Jesús. Y me encanta porque estos versículos resumen lo que he hablado hoy, lo que he tratado de enseñarte. Estén alertas. Satanás anda como león rugiente, anda dando vueltas, camuflado, haciendo las cosas sigilosamente, buscando a quién va a devorar, buscando a quién puede destruir. Pero ustedes, dicen, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe, sean fuertes en lo que están creyendo, sean consecuentes en lo que están predicando. Si ustedes creen que Jesús salvó sus vidas, que Jesús murió por nuestros pecados, manténganse firmes en eso que están creyendo. De eso se trata. Agradar a Dios no se trata de querer aparentar ser santos. Agradar a Dios no se trata de cómo vamos a vestir, o cómo nos vamos a peinar, o cómo vamos a orar, o cómo vamos a hablar. Agradar a Dios se trata de mantenernos firmes en nuestra fe, en ser consecuentes en lo que hemos creído, en ser consecuentes en lo que Él ha depositado en nuestras vidas. Por eso, el desafío de Dios para nuestras vidas hoy es el siguiente: mantente firme creyendo en lo que Jesús ha hecho por ti, en la victoria que te dio sobre Satanás. Recuerda, este intentará tocarte, pero nunca destruirte. Hay una canción que hace muchos años cantaba, de un salmista que respeto y me encanta. El pastor Fred Rodríguez cantaba una canción que decía: derribados, pero nunca destruidos. Satanás podrá derribarte. Tal vez hoy te sientas derribado. Tal vez hoy sientas que ha tocado tu vida, que la tentación, que lo que Él te ofrece, te has dejado llevar por Él y hoy luchas porque deseas agradar a Dios. Y tal vez hoy estás aquí conectado porque te llamó la atención el título y dices: yo soy de esos que quiere agradar a Dios. ¿Cómo lo hago? Si te sientes derribado, déjame decirte que no estás destruido, porque Jesús dio su vida por ti. Así que levántate, mantente firme en tu fe, cree en lo que Jesús hizo por ti y entonces el diablo va a huir de nuestras vidas. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias te damos por este tiempo, por este día, gracias por esta enseñanza, Dios. Gracias por recordarnos una vez más tu amor, tu misericordia, tu gracia. Gracias por recordarnos lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Jesús, por morir en una cruz por nosotros, por perdonar nuestros pecados, por darnos salvación. Gracias por haber salido victorioso, por haber vencido a Satanás por nosotros, Señor. Porque Él no tiene autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Porque Él no tendrá autoridad, querrá tocarnos. Y tal vez el Padre le dé autorización para hacerlo. Pero saldremos victoriosos porque tú nos has dado la victoria. Gracias, Dios, por este tiempo, por esta serie. Ayúdanos a agradarte cada vez más, Señor. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a conocerte mucho más. Gracias por este tiempo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén.